Cecilia Pérez es doctora en Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente regular adjunta y titular en la Facultad de Lenguas de la misma universidad. Sus líneas de investigación es la didáctica del plurilingüismo, las interacciones en el aula, los enfoques plurales. Es directora del proyecto de investigación Prácticas Plurilingües y Pluriletradas, Interacción y Cognición del CECIT de la Universidad de Córdoba y es autora de materiales didácticos y artículos sobre políticas lingüísticas y enseñanza de lenguas en perspectiva plurilingüe. Así que bueno, ya con esto, Cecilia, te doy la palabra y bueno, que tengamos un hermoso encuentro. Bueno, muy bien. Se me oye bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presentación. Agradezco al Centro de Estudios Francófonos por la convocatoria para participar de este ciclo de formación. Agradezco confiarme el tratamiento de esta parte conceptual sobre la perspectiva plurilingüe. Eh, soy docente de francés, pero mis ámbitos de desempeño en la docencia y en la investigación involucran otras lenguas, además del francés, lenguas romances, y por lo tanto el planteamiento que voy a hacer, y por eso el título, ¿no? Prácticas biplurilingües en clase de lengua extranjera, pretendía ser amplio en términos de qué lenguas extranjeras, ¿no? Aunque sé que la mayoría de quienes asisten aquí son docentes o futuros docentes de francés, lengua extranjera. Bueno, este título inclusive que he elegido para esta presentación, Prácticas Biplurilingües en la clase de lengua extranjera, fíjense que pone el foco en la praxis, ¿no? En la práctica, ¿no? Que no es solo un hacer, ¿no? Un hacer, sino también un decir sobre las prácticas, ¿no? Y en ese hacer y decir sobre las prácticas que se ponen en juego en una clase de lengua extranjera, asumo que se involucran al menos dos lenguas, por eso biplurilingüe, dos lenguas u otras, ¿no? Otras lenguas o variedades de una misma lengua, ¿no? Eh, este es un seminario en esta parte teórica. eh, Pretendido organizar esta presentación en torno a dos ejes. Podemos ver, si quieren, la diapositiva, podemos proyectarla. Bueno, ahí, bueno, allí aparece un poco la organización de esta presentación, un recorrido conceptual en torno a dos ejes. Una primera parte orientada a un eje, una dimensión más lingüística, ¿no? Allí voy a tratar algunos mitos alrededor del plurilingüismo. Voy a detenerme en algunos conceptos articuladores que voy a situar en su contexto sociohistórico y teórico de referencia, conceptos que sostienen las prácticas biplurilingües y permiten describirlas, comprenderlas, analizarlas, ¿no? Y en una segunda parte, ya desde una dimensión didáctica, voy a abordar el plurilingüismo eh, a partir de ciertos conceptos que en el ámbito de la didáctica contemporánea se han desarrollado, ¿no? Y tiene que ver con el ámbito de la didáctica del plurilingüismo. Voy a presentar algunos enfoques, un panorama de algunos enfoques biplurilingües de enseñanza, y algunos recursos didácticos biplurilingües. En particular voy a dar algunos ejemplos para poder observar y apreciar ciertos mecanismos que entran en juego cuando asumimos justamente el biplurilingüismo no solamente como una meta de enseñanza, ¿no? Sino también como un recurso en el aula, ¿no? Entonces, para empezar eh, este abordaje, decidí, opté por un relato denominado Infancia. Fíjense, podemos pasar a la siguiente diapositiva mientras voy presentando un poco este relato que vamos a escuchar, ¿no? Es un relato de una escritora argentina, docente, Silvia Moloy,
fue publicado en un libro, Vivir entre lenguas, publicó este relato. Eh, Esa es una publicación, Vivir entre lenguas, muy interesante y que recomiendo y que incluye recuerdos personales, anécdotas y reflexiones sobre el uso de las lenguas, ¿no? Una interesante obra sobre plurilingüismo que está abordada desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, un lado personal y autobiográfico, ¿no? Ella se asume plurilingüe y describe su plurilingüismo, lo cuenta, ¿no? Y por el otro, la dimensión, la perspectiva literaria lingüística, ¿no? Esos dos planos, la experiencia vivida de ella ser plurilingüe, ¿no? Vivir entre lenguas, y la experiencia creadora hacen de este libro una obra sobre el plurilingüismo muy interesante. Bueno, yo he tomado solo el primer relato, Infancia, que lo vamos a escuchar. Infancia, de Silvia Molloy, 2016, Vivir entre lenguas. Para simplificar, a veces digo que soy trilingüe, que me crié trilingüe. Aunque pensándolo bien, la declaración complica más de lo que simplifica. Además, no es del todo cierta. La adquisición de los tres idiomas no ocurrió simultáneamente, sino de manera escalonada, y cada idioma pasó a ocupar distintos espacios y a teñirse de afectividades diversas, acaso encontradas. Hablé español primero. Luego, a los 3 años y medio, mi padre empezó a hablarme en inglés. También, cuando tenía 3 años y medio, nació mi hermana. En lugar de echar los platos por la ventana, como Goethe de chico cuando nace su hermano Hermann Jakob, adquirí otra lengua, que es otra manera de romper con lo seguro. El francés vino después y no conmemoró ningún nacimiento. Fue más bien una recuperación. Bueno, bien. Es interesante en este relato autobiográfico de Silvia Molloy varios puntos. En primer lugar, se define trilingüe, ¿no? Se asume plurilingüe, pero al mismo tiempo, ¿no? Pone en discusión esa noción de plurilingüismo en la que ella se reconoce, ¿no? Y hay algunos argumentos, dice, no es del todo cierta, ¿no? Y en esos argumentos hay cuestiones interesantes para pensar el plurilingüismo. En primer lugar, dice, bueno, no es del todo cierto porque la adquisición de los tres idiomas no se hizo al mismo tiempo, sino de manera escalonada, ¿no? En la infancia el español y el inglés y más tarde el francés, ¿no? Aquí hay una primera idea, ¿no? Que es importante, sobre la que es importante detenerse, ¿no? Y que de alguna forma subyace en este relato, que el aprendizaje sucesivo no garantiza que se aprendan al mismo nivel las lenguas al mismo nivel de dominio, que sería un poco la idea de ser plurilingüe, de ser trilingüe, ¿no? Otro argumento que aquí propone es las lenguas ocuparon distintos espacios sociales, ¿no? En su vida familiar, escolar y espacios afectivos. Algunas lenguas están más vinculadas con la familia paterna, el inglés, con la familia materna, el francés. Lo vamos a ver a lo largo también de toda la obra, de toda su publicación. Se puede identificar una política lingüística familiar también respecto del plurilingüismo, los vínculos con su hermana, etc. Hay una segunda idea también que está plasmada en este relato de infancia, es que las lenguas se usan indistintamente en distintas esferas de actuación. Por eso no es de todo cierto que sea plurilingüe para ella, ¿no? Es decir, sobrevuela en este relato una idea de plurilingüismo como dominio equilibrado y homogéneo de las lenguas que uno habla. Pero lo cierto es que detrás de este relato hay una serie de mitos en torno al biplurilingüismo, sobre los sobre que me parece importante detenernos como punto de partida, ¿no? Y para eso voy a recuperar las discusiones que plantea un lingüista suizo, François Grosjean, es un psicolingüista de la Universidad de Neuchâtel, que tiene entre sus áreas de indagación el bilingüismo y el biculturalismo desde una perspectiva psicolingüística, ¿no? Y en una entrevista del 2013 refiere a algunos mitos que rodean al hablante plurilingüe que ustedes pueden verlos ahí en francés proyectados, ¿no? En realidad esta entrevista es del 2013, pero François Grosjean ya a
a inicios de los 90 ya planteaban sus artículos, ponían en discusión estos mitos y estas ideas en torno al bilingüismo, ¿no? La persona bilingüe posee un dominio perfecto y equilibrado y equivalente en las dos lenguas. Esta primera idea sobre el dominio perfecto y equivalente en las dos lenguas está en realidad vinculado a un criterio que tuvo y tiene un fuerte arraigo en las miradas sobre el biplurilinguismo, que es el criterio de, lo digo en francés, l'aisance linguistique, la facilidad, la fluidez lingüística, ¿no? La idea que esta facilidad se da entre dos lenguas, que mejor si se aprenden en la infancia y que se aprenden sin acento, ¿no? Cuando se aprenden de niño, de niña, ¿no? Son ideas que han construido una mirada sobre las prácticas biplurilingües y que de algún modo sostienen ese mito, ¿no? Pero lo cierto es que los estudios empíricos han demostrado que no existe el biplurilingüe perfecto, sino que el habla plurilingüe, el habla espontánea, en el habla de un plurilingüe aparecen préstamos, alternancias, ¿no? Lo que algunos llaman también marcas transcódicas, ¿no? Georges Ludy habla de marcas transcódicas, un concepto hoy superado también, ¿no? Entonces, importante también pensar que hoy de ese criterio de l'aisance linguistique, de la facilidad, de la fluidez, se pone más el acento hoy no tanto en l'aisance, sino más en los usages, en los usos cotidianos, regulares y frecuentes, ¿no? Ese cambio de foco permite tener hoy una mirada más comprensiva y más realista sobre las prácticas biplurilingües. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Seguimos con la anterior todavía, bueno, fíjense que hay otras ideas respecto de los mitos. El carácter indivisible de la lengua y de cultura hace que quien habla dos lenguas también está vinculado a dos culturas. Todo bilingüe es también bicultural, dice, ¿no? Y esto es falso en realidad, porque voy a dar mi ejemplo. Yo hablo francés y portugués, pero de ninguna manera eso significa que puedo desarrollarme con total facilidad en un país de habla lusófona, en Portugal, por ejemplo, donde puede haber cosas muy distantes, ¿no? Otro mito discutible es que al hablar dos lenguas se retrasa la adquisición del lenguaje y eso es fuente de problemas. Mezclar las lenguas genera confusión, interferencia en el sentido negativo como problema, ¿no? Y los estudios en el ámbito de la adquisición, de la psicología cognitiva sobre el desarrollo de bilingües demuestran, la verdad, que las etapas de adquisición entre niñas bilingües y monolingües son las mismas, ¿no? Hay un autor, Jim Cummings, que habla sobre, bueno, una competencia subyacente común. Una teoría de la interdependencia ha nutrido mucho esa mirada sobre un cierto conocimiento de base que forma parte de una persona cuando alguien ha aprendido a formular, por ejemplo, distinciones semánticas entre la causa y consecuencia en una lengua. Ese conocimiento forma parte ya de un conocimiento común que puede ser activado y reactivado al momento de aprender otra lengua, ¿no? Esta idea también de la mezcla y de los préstamos como signos de pereza también es un mito y es falso, porque en todo caso demuestra que quien apela a préstamos o a marcas de otras lenguas en su discurso está movilizando ciertos recursos o demostrando la capacidad para buscar el término justo. En todo caso, podemos analizarlo como una estrategia para garantizar la comunicación, y una estrategia en la cual él echa mano del repertorio del que dispone para poder continuar y garantizar la intercomprensión, ¿no? En torno a esta idea de los mitos de biplurilingüismo, sobre el biplurilingüismo, François Grosjean, al caracterizar el habla biplurilingüe, destaca el principio de la complementariedad. La complementariedad, y podemos pasar a la siguiente diapositiva. En esa entrevista que está en la bibliografía, después pueden acceder
la bibliografía que comparto en este PowerPoint y que seguramente la van a distribuir, dice, bueno, es importante, bueno, las personas bilingües adquieren y usan las lenguas en diferentes dominios de la vida, con diversas personas y con propósitos distintos. Básicamente, esta idea de complementariedad se aleja un poco de esta mirada homogeneizante, ¿no? Y de perfección en torno al uso de las lenguas, ¿no? Estos mitos que acabo de presentar derivan, por lo tanto, en una mirada monolingüe sobre el habla biplurilingüe que Grosjean y muchos otros especialistas e investigadores invitan hoy a revisar, ¿no? Dice Grosjean, el bilingüe no es una suma de monolingües o de dos monolingües imperfectos, sino que desarrollan una competencia comunicativa única, global, donde las dos lenguas interactúan. A veces se activa una, la otra, las dos. Bueno, ¿no? Y en ese mecanismo de activación o de desactivación de las lenguas, él habla de activar y desactivar, una noción también que hoy está discutida, pero en definitiva lo que resalta François Grosjean es esta idea de poder movilizar una serie de recursos disponibles, ¿no? Fíjense, hace unos días una experiencia en una clase de francés, estaba acompañando a una docente y los estudiantes estaban respondiendo un cuestionario de presentación y entre las preguntas había una que me llamó mucho la atención. Decía, ¿tu parles combien de langues? ¿Cuántas lenguas hablas? Esta es una pregunta que sabemos hacer casi de manera muy ingenua y si bien puede parecer banal, pero en realidad es una pregunta que se apoya en una representación monolingüe del plurilingüismo o del habla bilingüe plurilingüe, porque considera que las lenguas se van adicionando, cuantificando separadamente una de otras, ¿no? Y esto tiene una explicación. Hay motivos, factores sociohistóricos y también teóricos que explican mucho estos mitos aún vigentes en torno a lo que es ser plurilingüe, ¿no? Desde el punto de vista sociohistórico, tenemos que remitirnos a los procesos de construcción del Estado-Nación, ¿no? Que fueron proyectos nacionales, muy elitistas, plasmados en la idea de un Estado, una lengua, ¿no? Y que se tradujeron en proyectos políticos monolingües. En esos procesos la escuela tuvo un rol clave, ¿no? En la reproducción de la hegemonía, en nuestro caso del castellano como idioma nacional, como idioma asociado a una identidad nacional, ¿no? Y esos procesos sociopolíticos fueron creando representaciones respecto de una persona monolingüe. Hablar dos o más lenguas no era considerado común o extraño o problemático, ¿no? En un plan de estudios de la escuela, de las escuelas normales que formaban maestros allá por finales, en el siglo XIX, en la primera parte del siglo XIX, el castellano estaba designado como idioma nacional. Fíjense esta idea de esta mirada homoglósica sobre la construcción del Estado, ¿no? Eh, que un poco explica hoy que nadie discuta el lugar del castellano en los planes de estudios como lenguas, vehículos de construcción de saberes escolares, ¿no? Desde un punto de vista teórico, también tenemos que remitirnos un poco al campo epistemológico, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, la lingüística estuvo dominada por el estructuralismo, que se ocupaba de estudiar las lenguas en tantos sistemas en sí mismos, ¿no? Y que se diferenciaban incluso esos sistemas de otros, ¿no? Se ocupaban más de la lengua en sí que de los hablantes, ¿no? Recién a mediados del siglo XX, el campo científico recibe contribuciones de la psicolingüística, de la sociolingüística, de la antropología lingüística, y allí comienza ya el interés por los usos, por sus hablantes, comienzan a documentarse los espacios sociales y a estudiarse los usos sociales de las lenguas.
Este movimiento epistemológico fue un terreno muy propicio para nuevas vías en torno a lo que significa saber una lengua, usar una lengua y aprender una lengua también. Inclusive este tipo de discusiones y de conceptualizaciones que ya Goyan planteaba en los años 90 fue un poco definitoria en la noción que muchos conocen de competencia plurilingüe, ¿no? Y que proponen los referenciales actuales. En la próxima diapositiva aparece una definición que seguramente la mayoría de ustedes conoce ya del Consejo de Europa, del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, ¿no? Esta noción de competencia plurilingüe y pluricultural tiene que ver, pone más bien énfasis en esos usos dispares, parciales de las lenguas, ¿no? Y también de las experiencias culturales, y considera esa competencia plurilingüe como una competencia que no es fragmentada, sino global, única, dinámica, inscrita en las redes de socialización de las personas y en vínculos también con saberes de distinta naturaleza. Es importante, creo que para entender la evolución del concepto de competencia plurilingüe, situar este concepto en relación al tradicional concepto de competencia comunicativa, un concepto que construyó el andamiaje teórico de los enfoques de enseñanza. Ese concepto de competencia comunicativa que muchos y muchas conocemos, que surge en los 70, y el antropólogo James lo plantea, ¿no? Es un concepto que, si bien atendía a la pertinencia social y contextual de los usos lingüísticos, estaba sujeto, en todo caso, a una visión compartimentada de las lenguas e idealizada de la competencia y asociada a la del hablante nativo, ¿no? La competencia plurilingüe se apoya más bien en una línea que enfatiza los usos dispares, los usos sociales y las acciones reales y complejas de los hablantes, ¿no? Y en este marco, la sociolingüística hizo contribuciones muy importantes en la evolución de este concepto de competencia plurilingüe. El paso de una mirada que va desde la idea de un conjunto de variedades lingüísticas que se usan de manera dispar hacia la idea de repertorio, de recursos plurilingües. Fíjense, el concepto de repertorios y de recursos son conceptos que vienen más de la sociolingüística y de la antropología también, proponen también una mirada sobre los usos lingüísticos más flexible, más comprensiva, ¿no? Respecto de ciertos fenómenos y mecanismos que habitualmente se observan, como pueden ser los préstamos, las alternancias, los usos la presencia de uso de otras lenguas, ¿no? Algo que podemos observar en la vida real, vamos a ver algunos ejemplos, pero también en una clase de lengua extranjera, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes muchas veces apelan cuando tienen que decir algo a otra lengua, que puede ser el inglés, que puede ser el castellano u otra lengua de referencia, ¿no? Dentro de su repertorio, ¿no? Fíjense, estos conceptos del repertorio, hay un concepto muy importante para para describir los contactos de las lenguas y los usos dispares, que es el concepto de repertorio plurilingüe, que se inspira del concepto de repertorio verbal de Gumperz en la antropología, ¿no? Y que contempla la totalidad, dice de ahí, de recursos, de formas lingüísticas, configuraciones semánticas y pragmáticas y formas de expresión multimodales a disposición de los hablantes para actuar socialmente, ¿no? El repertorio plurilingüe, ¿no? Recupera la noción de repertorio, nos orienta a pensar más en términos no tanto de competencias, sino de recursos con configuraciones plurales y adaptables según los contextos, ¿no? Lydie Epi, los sociolingüistas suizos, proponen hablar de los recursos multilingües contextualizados, ¿no? Es entendidos como un conjunto de herramientas heteróclitas
algunas prefabricadas, otras creadas originalmente en usos concretos y que posibilitan el juego de las lenguas para llevar a cabo actividades verbales situadas. Esto es una definición que leo de la presentación, porque me parece interesante ver, entender estos recursos como conjunto de herramientas heteróclitas, pero también multimodales también, ¿no? Estos autores suizos, estos sociolingüistas, proponen correrse un poco de este concepto de competencia que propone el marco europeo, porque bueno, esa es una noción que tal como está planteada contribuye a una mirada más bien estática, reificada de la competencia comunicativa y oculta más bien ese carácter dinámico e inestable. Y entonces proponen más bien el concepto de recursos multilingües contextualizados, recursos compartidos a disposición, ¿no?, de personas plurilingües en interacción con otras, ¿no? Entonces, bueno, es importante pensar primero desde el punto de vista conceptual, la noción de competencia en vínculo con la noción de recursos, ¿no? Dos conceptos que podríamos considerarlos como imbricados, ¿sí?, pero que tienen cada uno su especificidad. En el campo teórico, la noción de competencia vista desde la sociolingüística está discutida justamente por ese carácter más bien estático, ¿no? Fíjense, bueno, se describen los niveles de desempeño, B1, C1, ¿no? Como una meta a alcanzar, como si se llegara a eso, ¿no? La sociolingüística plantea, no, los usos lingüísticos son usos muy dinámicos, y no se llega a una competencia, sino las prácticas lingüísticas se observan y son tan complejas que es muy difícil asirlas, ¿no? Desde una perspectiva tan homogénea como para describirlas, ¿no? Un concepto, esta mirada más bien del plurilingüismo como un todo y que se aleja de la noción clásica de la lengua como sistema en sí mismo, como un sistema estructurado y homogéneo, ha dado lugar a otro tipo de conceptos también actuales, ¿no?, y más reciente, como el concepto de translanguaging, el translanguaging o translenguar, fíjense que el término tiene el prefijo trans a través de las lenguas y la opción por el término languaging y la ing como sufijo que denota acción, dan cuenta de esa visión dinámica y fluida de los usos. Este término, este concepto de translanguaging, de translenguar, translenguajear, dicen otros también, está muy alineada con esta visión de recursos multilingües contextualizados de los sociolingüistas suizos, ¿no? Y refiere, bueno, fíjense, ahí hay unos datos sobre el origen del concepto. Fue utilizado inicialmente por Williams para referir a una práctica pedagógica que apela al uso alternado del galés y del inglés. Surge en Gales, en el contexto de enseñanza bilingüe en Gales. Después fue traducido al inglés por Baker en el 2001 como translanguaging. Y en el año 2000, Ofelia García utiliza el término translanguaging y lo divulga en el ámbito de la enseñanza, ¿no? En el contexto, particularmente en el contexto norteamericano, en estudios que se ocupan de prácticas lingüísticas de niños y niñas que no tienen el inglés como primera lengua y que ella designa como bilingües emergentes. Hay un artículo muy interesante en la bibliografía de García sobre ese bilingüismo emergente y sobre esas prácticas del translanguaging, ¿no? Y se define el translanguage, el translenguar, como una práctica discursiva, como un recurso comunicativo de los que dispone el hablante, sin prestar atención a las fronteras lingüísticas que se han construido entre las lenguas, pero también, además de ser una práctica discursiva, lo interesante de los trabajos de Ofelia García es que lo propone como un recurso pedagógico, ¿no?, como una estrategia didáctica que saca provecho de los recursos lingüísticos disponibles en los y las estudiantes, ¿no?,
para dar sentido a sus vidas y a sus mundos complejos. Es decir, hace de las lenguas recursos para la enseñanza y no solamente una meta o algo para alcanzar, ¿no? Entonces, este recorrido conceptual que ustedes pueden después en las lecturas de algunos textos que propongo en la bibliografía comprender con más especificidad y profundidad, ya nos proponen una serie de miradas sobre las prácticas lingüísticas, ¿no? O sobre la lengua como práctica social, ¿no? Como una práctica donde se normalizan o se legitiman las alternancias, los préstamos, las mezclas, ¿no? Algo que en una perspectiva monolingüe podríamos considerar como un problema, ¿no? Veamos algunos ejemplos de prácticas biplurilingües en distintos ámbitos. Fíjense, he traído 4 casos, 4 ejemplos. Me acomodo un poco este. Bueno, a ver, fíjense en este primer ejemplo, muy interesante este caso porque tiene que ver con un estudio que ha sido publicado por el Centro de Recursos Políticos de la ciudad de Guayana Francesa. Es un estudio sobre el plurilingüismo en los jóvenes de la Guayana Francesa, jóvenes entre 15 y 25 años, muy actual, también muy interesante, porque si bien es un documento de política pública, en ese documento que está divulgado y está también en la bibliografía, está inspirado, toma como fuente los estudios, las investigaciones de la sociolingüista Isabelle L'Église, que es una sociolingüista muy reconocida sobre los estudios de plurilingüismo en la Guayana Francesa, ¿no? Ella y su equipo, ¿no? En esa obra que se llama Plurilingüismo, Juegos Identitarios y el Habla Joven en la Guayana del 2013, ella ofrece un panorama, el documento ofrece un panorama de la situación sociolingüística de la Guayana Francesa y también plantea algunas apuestas teóricas y metodológicas para describir el plurilingüismo de los jóvenes, ¿no? Bueno, aquí es interesante ver que en ese documento hay lenguas reconocidas, hay lenguas habladas y hay usos situados de esas lenguas. Las lenguas reconocidas, y aquí el documento habla de 5 lenguas vehiculares, entre las cuales el francés, ¿no? Y otros creol de base portuguesa, de base inglesa, etcétera, ¿no? Y el portugués de Brasil también. El francés convive, coexiste con esas lenguas en esa idea de lenguas reconocidas que además se reconocen desde el punto de vista sociopolítico con cierto estatus, ¿no? Lengua oficial, lengua cooficial, lengua regional, etcétera. Esas denominaciones tienen que ver con categorizaciones desde una dinámica sociopolítica, desde una perspectiva sociopolítica sobre las lenguas, ¿no? Digamos, sería el plano del reconocimiento oficial, esas lenguas reconocidas, pero y son las lenguas legitimadas, las lenguas que van a tener una función y un uso en el espacio público, ¿no? Pero que no son las únicas 5 lenguas vehiculares, hay más de 30 lenguas de transmisión familiar. Los estudios sociolingüísticos en ese documento revelan que, bueno, hay más de 30 lenguas, hay lenguas habladas en las familias, ¿no? Que no alcanzan ese estatus de lenguas vehiculares, oficiales, cooficiales, etcétera, ¿no? Ese panorama de lenguas habladas es mucho mayor, ¿no? Y no logra decir, ¿no? una cartografía sociolingüística, un paisaje sociolingüístico de un país, no logra decir esa diversidad de lenguas de usos familiares, ¿no? Y luego cuando las pesquisas, los trabajos de campo, ¿no? sobre los que trabajan los sociolingüistas, cuando entran en contacto con los hablantes, ya en los usos, descubren que hay usos situados donde las alternancias y los préstamos funcionan de una manera muy natural. Fíjense ese ejemplo ahí,
es un extracto de una conversación que aparece en el documento entre un niño y su mamá haitiana, los dos de origen haitiano, y donde podemos ver la alternancia entre el creol de Haití, el creol de Guayana y el francés. Aparecen distintos colores las tres lenguas en ese enunciado donde el niño dice, bueno, yo soy guayanés, nací acá y yo hago como los guayaneses. Bueno, en una conversación con su mamá, ¿no? Eh, ahí, bueno, ahí usa el pronombre de primera persona del creol haitiano, pero en realidad es una forma de guayanizar ese creol haitiano, digamos, y combina también ese enunciado, elementos del, en una repetición bilingüe del creol guayanés y el francés, ¿no? Je suis né ici, en azul está en el mismo enunciado antes en creol guayanés, y je fais comme les Guyanais, dice, ¿no? En esta repetición entre el creol, el guayanés y el francés, y en estos usos se demarcan fronteras, pero también se desplazan fronteras entre las lenguas, porque es un único enunciado donde aparecen las tres lenguas, ¿no? Que, que podemos asociarlas a las lenguas de su repertorio, ¿no? Que él elige activar y elige en ese enunciado, ¿no? Que no son solo elecciones, no pueden ser vistas como un déficit, ¿no? Sino como una opción que puede estar vinculada también con una dimensión identitaria, ¿no? Social, ¿no? De hacer ver que, bueno, es francés, se identifica con el francés, con el guayanés donde vive, pero también con sus orígenes haitianos, ¿no? En esos estudios sobre el plurilingüismo en los jóvenes, en este estudio, es interesante ver cómo los usos biplurilingües en los jóvenes están vinculados con distintos espacios geográficos, ponen el foco en distintas actividades sociales, también están configurados según los interlocutores y el momento de la interacción. Fíjense estos factores, los espacios geográficos, barrios, ciudades, sea zona urbana, periurbana, las actividades sociales, la escuela, el trabajo, el espacio público, los interlocutores. No es lo mismo hablar con la madre que hablar con un amigo, que hablar con un profesor. Y el momento de la interacción definen esos usos lingüísticos y esas alternancias, ¿no? Desde el punto de vista metodológico me parece importante en este documento apreciar que esas prácticas biplurilingües que son descritas no ponen el foco ni en la comunidad en sí como 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 una figura homogénea, ¿no? La comunidad guayanesa, ni en el individuo desvinculado de influencias sociales, sino que en ese estudio la apuesta está en observar los usos lingüísticos en la red de vínculos y de relaciones en la cual cada individuo actúa. Allí es el foco. Y yo creo que eso es también un planteamiento metodológico de aproximación a las prácticas biplurilingües en escenarios multilingües, ¿no? Una aproximación teórico-metodológica, pone el foco en los vínculos, en las relaciones de interdependencia que crean y que van configurando las identidades, ¿no? En este caso de los jóvenes de 15 a 25 años, observaron distintos espacios sociales, zonas geográficas, interlocutores, cómo interactúan, y allí en ese trabajo de campo, en ese trabajo de corte etnográfico, de corte interaccional y conversacional, es posible eh, comprender y entender los usos reales y situados de estas prácticas biplurilingües, ¿no? Bueno, recomiendo ese documento, está en francés, es muy interesante y tiene que ver un poco con esta noción de francofonía americana, un poco el eje de estas formaciones, así que un documento que puede servir también, ¿no? El siguiente ejemplo, en la siguiente diapositiva,
tiene que ver, ya algo del ámbito de la Guayana Francesa, es un ámbito mucho más conocido, ya los ejemplos que siguen tienen que ver con ámbitos en los que me desempeño, el ámbito académico. Fíjense, veamos estas prácticas biplurilingües en usos sociales situados también como este caso. Bueno, les cuento un poco el contexto. Con motivo de la organización de un congreso en marzo de este año, entramos en contacto con un especialista francés para que venga a hablarnos sobre temas vinculados con la migración y las lenguas, etcétera, ¿no? Y ese contacto generó una serie de intercambios que oscilaban entre modos unilingües y modos biplurilingües para cada usuario. Y ahí donde las alternancias tuvieron un rol importante. Fíjense, la invitación del comité organizador se hizo en español, ¿no? La respuesta del especialista, fíjense, aparece el primer recuadro, el español y el francés. Buenos días, disculpe, pero no hablo español bastante bien y seguiré en francés o en italiano o en provenzal, se prefiere. Bon, je vous remercie beaucoup de votre invitation, que j'accepte avec un grand plaisir et grand intérêt. Je vais essayer d'obtenir le financement de mon trajet par mon université. Si je ne l'obtiens pas, je participerai à une visioconférence. Un problema es la lengua, dice, sí, de la conferencia. Puedo leer correctamente un texto traducido en español, puedo también entender una pregunta, pero no soy capaz de responder de manera fluida, se dice. Cuando estoy en Brasil hablo en provenzal con un PowerPoint en portugués y funciona muy bien, porque el provenzal es una lengua latina cercana al catalán. Con un cordial saludo, es tal cual lo ha escrito, bueno, y firma, ¿no? Bueno, interesante ver en este discurso, en esta respuesta, que asume un carácter bilingüe, algunos elementos a considerar en torno a los usos lingüísticos, ¿no? En primer lugar, bueno, luego de disculparse por no hablar español y plantear y agradecer en francés, plantea el problema de la lengua de la conferencia, ¿no? Y eso desencadena toda una especie de microbiografía lingüística, ¿no? Donde da cuenta de su repertorio, ¿no? De las lenguas de su repertorio y de lo que es capaz de hacer con esas lenguas, ¿no? Bueno, lo que es capaz puede leer un texto en tal idioma, puede entender una pregunta, pero no puede responder, bueno, etcétera. No hay una clara conciencia de lo que puede hacer en la oralidad, en la escritura, pero también refiere a una experiencia, a una práctica muy extendida en el ámbito académico, que es la intercomprensión apoyada en la proximidad tipológica, y también a su experiencia vivida en Brasil. Dice, bueno, cuando estuve en Brasil hablo provenzal con un PowerPoint en portugués y funciona muy bien, dice. Y bueno, un poco el argumento, ¿no? De la proximidad lingüística para proponer, ¿no? Para negociar esas prácticas biplurilingües en este evento. La respuesta, por supuesto, fíjense, se da toda en español por un miembro del comité organizador. Dice, bueno, ponemos a disposición un intérprete. La presentación, inclusive en la respuesta también se propone una dinámica bilingüe. Bueno, tenemos un intérprete porque acá en francés, porque nuestra facultad forma intérpretes, pero la presentación podría ser en portugués o también podemos traducirla, dice, bueno, al español, en fin. Finalmente, hay una negociación de los usos biplurilingües y la última es una captura de su presentación. Su título fue en provenzal y el índice, digamos, de tratamiento de temas en francés. Iba alternando en toda la diapositiva el uso del español, del francés y del provenzal. Es una dinámica trilingüe que él mismo creó porque, en esa presentación, donde él hablaba francés, por supuesto la intérprete mediaba hacia el español. Una práctica biplurilingüe en los contextos académicos cada vez más extendida y sobre la que es interesante detenerse me parece que a investigar o analizar en los escenarios de hoy, ¿no? No solo para ver los usos lingüísticos, pero sobre todo porque tiene que ver con un posicionamiento respecto de las lenguas y la ciencia y la construcción científica, ¿no?
cuando se habilita el uso de distintas lenguas. Yo creo que en otra época este tipo de conversación, de negociación con las lenguas o de mezcla no hubiera sido bien vista, ¿no? Esto, fíjense, ¿no? Pero esto tiene que ver con este cambio de paradigma y estos cambios de, de actitudes respecto a los usos biplurilingües, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo es una publicidad de un cartel, me mandó una colega de Francia, no sé de qué ciudad, este cartel que me pareció interesante porque el translenguar se ve claramente, el inglés y el francés, es la publicidad de una bebida fría a base de café y leche, ¿no? De una cooperativa francesa de productos lácteos, y dice, do like les Américains, but plus stylé parce que t'es French. Don't oublie ton little plaisir dans ta crazy journée, ¿no? Por supuesto que se trata de un translenguar que es intencional, no es espontáneo, ¿no? Por supuesto tenemos que situarlo dentro del discurso publicitario, ¿no? Pero se trata de una práctica translingüística que también es utilizada por otros ámbitos del uso público de las lenguas, ¿no? La alternancia, ¿no? El translenguar entre el inglés y el francés, aquí con una intencionalidad, claramente, evidenciar, por ejemplo, hábitos de la modernidad, pero también apelar bueno, al comportamiento del francés y del norteamericano para el consumo del latte, que es una bebida que, bueno, tiene más bien su origen en Estados Unidos, pero que, bueno, una cooperativa francesa también la produce, la hace, y bueno, los franceses también pueden entrar en esa onda de la modernidad, ¿no? De consumir el latte para, bueno, para enfrentar los desafíos del hombre moderno, porque hay toda una cuestión respecto a los estilos de vida también que, que subyacen en estos discursos. No voy a hacer un análisis publicitario ni del discurso, pero solamente quiero señalar que estas prácticas del translenguar en los ámbitos publicitarios también son cada vez más aceptadas y más visibles también en los espacios públicos. El tercer ejemplo tiene que ver con el ámbito escolar. Esto es en una clase de francés. La docente presenta la actividad de una consigna en el marco de un proyecto que trabaja, esto fue extraído de mi tesis doctoral, trabajaba con la profesora de Ciudadanía y Política sobre los derechos humanos, y tenían que armar como actividad un glosario, ¿no? Conceptual, y para ello la docente propone una tarea en 3 momentos, ¿no? En 3 momentos era, primero había una lista de conceptos que había que unir en las 2 lenguas, digamos, bilingües, había que unir los términos correspondientes, después asociar el término a su definición y luego trabajar la mediación lingüística a través de la reformulación al español, una traducción de ese concepto del francés al español, ¿no? Entonces era ya una práctica bilingüe en el espacio escolar, ¿no? En la consigna hay un translenguar en tanto recurso pedagógico, ¿no? Pero lo interesante es ver que en la consigna que la profesora también apela al translenguar, a la alternancia de lenguas, ¿no? Dice, écoutez bien l'activité, señala la copia, c'est la liste de conceptos en francés, esta es la lista de conceptos en francés. Alors, quelle est l'activité? Première activité, gesto con el número 1, donde el equivalente en español, oui, lo vamos a hacer entre todos, etc. Première activité, luego habla de la segunda actividad, de la deuxième, de la troisième activité. Ahí pueden ver en color el uso del español en esa alternancia que tiene distintas finalidades, ¿no? Una alternancia pedagógica si la analizamos en términos didácticos, podemos identificar, bueno, que hay repeticiones, ¿no? C'est la liste de conceptos en francés, está la lista de conceptos en francés, repetirlo en las 2 lenguas para garantizar la comprensión. Lo vamos a hacer entre todos. Fíjense que la inclusión del español en ese discurso en francés tiene que ver con también una función didáctica que es organizar la tarea, ¿no? Lo vamos a hacer entre todos, dar cuenta sobre la modalidad de resolución de la actividad, ¿no?
Y fíjense que dice, nous avons ici une liste de définitions, dice, todo glosario además de su concepto tiene su definición, ¿no? Fíjense que este enunciado en español dentro de esa consigna tiene la función de expandir, brindando más información sobre ese género que es el glosario, ¿no? Todo glosario tiene su definición porque va a presentar la siguiente actividad que es asociar el concepto, el término a su definición, ¿no? Y por último, fíjense, alguien me explica las 3 tareas que hay que hacer, propone una reformulación, ¿no? De todo, a ver si han entendido lo que hay que hacer para verificar la comprensión, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que las alternancias francés-español en esta consigna tienen que ver con poder llevar a cabo las funciones de un docente, que son las de gestor de las actividades, evaluación, verificar la comprensión, transmisión de ciertas ideas o de ciertas formas de desarrollo de la actividad. Bueno, este era el 4º ejemplo en el ámbito escolar, presentar las prácticas biplurilingües en 3 ámbitos de uso nos permite ver que estos usos son parte de lo cotidiano, de la normalidad y no de la excepción, ¿no? Y también estas herramientas conceptuales, me parece, se apoyan en esas herramientas conceptuales de los repertorios, de los recursos multilingües contextualizados, contribuyen a una mirada más realista y menos purista sobre los usos lingüísticos, ¿no? La siguiente diapositiva, así este es un esquema que me parece importante, de alguna forma, bueno, frente a la complejidad que significan los usos lingüísticos, ¿no? Este esquema me parece importante para describir las prácticas biplurilingües, situarlas en un continuo entre un modo unilingüe y un modo biplurilingüe, ¿no? Inclusive en la clase, ¿no? Las prácticas, el modo unilingüe, el modo biplurilingüe permite entender que en los usos sociales, entre ellos los usos escolares, ¿no? Y no solo los usos escolares, como hemos visto, los usos, las prácticas del lenguaje pueden oscilan de hecho en ese continuo entre modo unilingüe y modo biplurilingüe. Activamos una lengua o 2 o 3 lenguas según la circunstancia, el interlocutor, la intencionalidad, etcétera, ¿no? Y eso es en el eje horizontal. En el eje vertical, pensar el continuo entre prácticas discursivas orales y escritas vernáculas, aquellas que forman parte de los usos familiares, sociales, los usos cotidianos, y las prácticas discursivas orales y escritas formales, más asociadas a los usos académicos, me parece que en esa continuidad también se definen las prácticas biplurilingües. Entonces, el desarrollo de una competencia plurilingüe, si tomamos el concepto de competencia plurilingüe en el aula, consiste también en entender que la enseñanza de las lenguas y que las prácticas de la enseñanza de la lengua en el aula está bien que oscilen entre esos planos, ¿no? Fíjense, yo he acompañado muchos proyectos de intercambio virtual, ¿no? Entre alumnos, estudiantes argentinos y estudiantes de Brasil o estudiantes franceses, ¿no? Y en esos intercambios hay momentos del trabajo pedagógico que optan por un modo unilingüe, los chicos trabajan solo en la lengua extranjera, con la lengua extranjera, pero otros, ¿no? Hay modalidades biplurilingües donde pueden ciertas producciones o el producto de ese intercambio apunta a una producción en las 2 lenguas, ¿no? Donde, bueno, los estudiantes argentinas usan el francés en la producción o su lengua materna para comunicarse, y los franceses pueden, según las decisiones pedagógicas, la lengua extranjera o la lengua materna, según sea en la comprensión o en la producción. Pero también en las prácticas discursivas que se generan en esos intercambios oscilan entre prácticas formales, una presentación, no sé, un resumen sobre una película o una reseña sobre un libro, o una interpretación de un rap,
tiene que ver con una tarea pedagógica que puede ser en una lengua o en dos lenguas, ¿no? Pero también generan estos tipos de intercambios, prácticas informales o vernáculas por fuera del espacio escolar, que se dan en general en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los que también las prácticas biplurilingües son la norma, ¿no? Las alternancias entre lenguas, ¿no? Ese tipo de bilingüismo ya es gestionado por los mismos estudiantes como usuarios, porque entran en otros planos de socialización, de sociabilidad con quienes intercambian, ¿no? Quiero decir, este proyecto de intercambios virtuales, que es muy común plantearlos en las clases de lengua extranjera, podemos ver, situar las decisiones y los usos, las decisiones pedagógicas y los usos lingüísticos en estos continuos, en estos ejes, ¿no? Eso también nos permite tener una mirada menos vergonzosa respecto de los usos de otras lenguas en la clase, ¿no? Hemos estado, por lo menos yo en mi formación, he estado siempre muy limitada en esas cuestiones respecto de los usos de una única lengua, de no dejar entrar la lengua, la escolarización en la clase de lengua extranjera. Bueno, me recuerdo etapas de formación. Yo me imagino que eso, yo estoy en la formación docente, felizmente esas actitudes sobre la formación del docente han cambiado, ¿no? Bueno, estamos son las 7:08, puedo empezar a abordar, me parece que para el eje lingüístico es suficiente, y puedo empezar a abordar un poco la dimensión más didáctica o pedagógica, ¿no? No sé si las preguntas las dejamos para el final, ¿verdad? Sí. Sí, creo que mejor, ¿no? Ah, bien, sí. Así las abordamos juntas al final. Bueno. Un tema respecto de este eje lingüístico sobre el que acabo de hablar, ¿no? Y estos conceptos y con estos ejemplos, es que, bueno, tiene que ver un poco también como, no solamente con una concepción de lengua, ¿no? Más dinámica y flexible, sino también con otro modo también de investigar, ¿no? Las prácticas plurilingües, ¿no? Yo recién dije que bueno, ¿qué tipo de metodologías reclaman este tipo de comprensión sobre las prácticas plurilingües? Bueno, yo refería a los estudios etnográficos, interaccionales y críticos, ¿no? Me parece que es importante también desde una sociolingüística crítica abordar los usos de las prácticas plurilingües, porque no se trata solo de describir el contacto, cómo aparece, a ver qué lenguas aparecen, sino también de entender que esos usos plurilingües están vinculados a otros planos más amplios, ¿no? Que el solo recurrir a la lengua, sino vincularlos con planos sociales, históricos, identitarios, ¿no? Es importante para tener una mirada crítica sobre esas prácticas biplurilingües, ¿no? Bueno, voy a compartir ahora en esta parte que nos queda algunas reflexiones sobre las prácticas biplurilingües en la enseñanza, ¿no? Hemos visto que estos conceptos, podemos ver el anterior si quieren. Ahí, Hello, vamos a quedarnos hermoso. un rato. Lo lindo. Sí. Bueno, estos conceptos que acabamos de ver nos acercan a una concepción de lengua más abierta, permeable a la presencia de otras lenguas. Eso quedó claro, ¿no? Tradicionalmente el ámbito de la didáctica de las lenguas, ¿no?, ha optado en general por los enfoques singulares. Eso significa del trabajo con una lengua a la vez, ¿no? Hemos estado, nuestras formaciones inclusive, nuestros planes de estudios están pensados para trabajar con una lengua a la vez. Pero bueno, claro, para introducir las prácticas biplurilingües en la enseñanza, para introducir la perspectiva plurilingüe, ¿no?, en la educación necesitamos otro posicionamiento, otro paradigma, que considere el plurilingüismo no solo como una meta, como ha sido mucho el caso de, bueno, a poder aprender varias lenguas, sino también como recurso
como dije antes, para la enseñanza. Y para eso los enfoques plurales nos dan una respuesta. Los enfoques plurales, que se entienden aquellos que trabajan con, en y hacia varias lenguas, ¿no? Hacen del plurilingüismo un recurso, ¿no? Los enfoques plurales ya voy a dar un panorama de cuáles son o cuáles se reconocen hoy en una categorización que no es cerrada ni mucho menos consensuada. Se sitúan dentro del ámbito de lo que llamamos la didáctica del plurilingüismo, un ámbito disciplinar que surgió a fines de los 90 en la escena francófona y germanófona particularmente, y en el marco de estudios que legitiman y normalizan el uso de dos o más lenguas, las alternancias, y que se nutren de los conceptos de repertorio, de competencia plurilingüe, de recursos multilingües contextualizados, de translenguar, translanguaging que he presentado antes, ¿no? Este campo de la didáctica del plurilingüismo es un campo, me parece, promisorio, ¿no? Para pensar en la perspectiva plurilingüe en la enseñanza. Y creo que la clase de lengua extranjera, es un espacio privilegiado para construir ese trabajo con, en y hacia varias lenguas, ¿no? Es un espacio que puede sacar provecho y que debería sacar provecho de las otras lenguas presentes en los repertorios, ¿no? En este sentido, me parece importante poder situar los enfoques de enseñanza de las lenguas, que sabemos que son varios, ¿no? Y que han evolucionado además, y bueno, sobre los enfoques de enseñanza de las lenguas es como difícil hacer un inventario y no pretendo hacerlo, pero sí me parece importante poder situar los enfoques de enseñanza de las lenguas para poder comprender mejor cómo entra en juego esta didáctica del plurilingüismo y los enfoques plurales. Me parece importante situarlos en torno a dos preguntas. La primera es en qué medida los enfoques de enseñanza de las lenguas proponen el tratamiento de la lengua en contexto, en usos concretos, quiero decir, o no. La segunda pregunta, para poder situar los enfoques de enseñanza de las lenguas tiene que ver con la dimensión del aprovechamiento de los vínculos y las relaciones con otras lenguas. ¿En qué medida los enfoques sacan provecho o no de los vínculos de las relaciones con otras lenguas? Estas dos preguntas, me parece que podemos pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos propone ejes en los cuales poder situar los enfoques de enseñanza de las lenguas. Ahí vamos a tener que apretar todas porque estaba pensado como una presentación dinámica, pero lo voy a presentar en la totalidad. Ahí está. Bueno, ahí nos quedamos. Fíjense, estas dos preguntas, en qué medida la lengua propone el tratamiento, el enfoque propone el tratamiento de la lengua, el abordaje en contexto o fuera de contexto, y nos lleva a situarnos en esos ejes verticales, ¿no? La lengua en mención, en esa dimensión de mención, en francés, mención o metalenguaje, y el eje usage o uso, ¿no? De la lengua, ¿no? Es decir, el eje mención, la lengua se menciona, se describe, ¿no? Se trabaja de manera descontextualizada de algún punto, porque se la describe en se la describe en su funcionamiento, en sus mecanismos de su funcionamiento, y la lengua en usage, o el eje usage, tiene que ver con los usos situados, contextuales de la lengua, ¿no? Esos ejes de mención y usage en el eje vertical en torno a la primera pregunta, y en la segunda pregunta era en qué medida los enfoques de enseñanza de las lenguas sacan provecho o no de los vínculos de relaciones entre lenguas, nos sitúan más en el eje ese horizontal, ¿no? Y nos permite hacer una diferencia entre la didáctica de las lenguas en un sentido más estricto y la didáctica del plurilingüismo, ¿no?
Y aquí podemos encontrar los enfoques singulares, aquellos que trabajan con una lengua a la vez, y los enfoques plurales, los que trabajan con, hacia y a través de dos o más lenguas, ¿no? Sacan provecho de otras lenguas de los repertorios o de lenguas de enseñanza, ¿no? Fíjense que ahí he propuesto algunos enfoques. El enfoque comunicativo, como tradicionalmente lo conocemos, lo hemos aprendido, generalmente fíjense lo ubicado en el cuadrante superior izquierdo, en la dimensión uso, porque se orienta más al uso de la lengua, en contexto, etcétera, ¿no? Pero ha sido tradicionalmente pensado desde una perspectiva monolingüe, de una lengua por vez, aprender, bueno, a usar solo el francés, bueno, en general el enfoque comunicativo como tradicionalmente se lo entiende. Esto no quiere decir que no puede haber un enfoque comunicativo con una perspectiva plurilingüe, ¿no? El riesgo de estos cuadros, de estos esquemas, es poder justamente asociar como un enfoque a una dimensión, y no es así, son más bien tendencias, o mejor dicho, este cuadro nos permite situar un poco en las caracterizaciones que se hacen de los enfoques de enseñanza de las lenguas, cómo entran en juego estas dimensiones de uso, mención, de enfoques singulares y enfoques plurales, ¿no? El enfoque gramatical, fíjense abajo en el cuadrante superior en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Que sería el método tradicional, el de gramática-traducción, ¿no? En la historia de las metodologías de la enseñanza, está dentro de un enfoque singular y dentro del eje mención, ¿no? La lengua era descrita, el foco estaba en la descripción del funcionamiento de sus componentes gramaticales particularmente, ¿no? Y fíjense la enseñanza bilingüe, ¿no? La enseñanza bilingüe como bueno, la enseñanza bilingüe ya vamos a hablar de eso, pero en realidad tiene que ver con un modo de abordar la enseñanza de disciplinas a través de disciplinas no lingüísticas a través de una lengua o de una lengua no materna, ¿no? Fíjense que está más bien ubicada en ese cuadrante superior derecho, porque está asociada a la dimensión uso. En realidad se trabaja con contenidos disciplinares, ¿no? De las disciplinas, historia, geografía, y como pone en juego dos lenguas, ¿no? Dentro de lo que se llaman los enfoques plurales, ¿no? Bueno, esta de una manera muy reducida y muy esquemática, estos ejes nos permiten situar los enfoques de enseñanza de la lengua en estas dimensiones de problematización, ¿no? Me parece importante. Lo que sigue es un panorama de estos enfoques, de lo que llamamos enfoques plurilingües. Fíjense, aquí presento 6, los voy a nombrar solamente. Después, en todo caso, podemos conversar sobre algunos. Yo creo que cada uno sería objeto de un taller o de formaciones, ¿no? El despertar a las lenguas, el Bello Long, el enfoque intercultural, la didáctica integrada de las lenguas, la intercomprensión en lenguas, la enseñanza bilingüe, la intercomprensión integrada. Son los que hasta el día de hoy se reconocen dentro de los enfoques plurales, porque ponen en juego una didáctica del contacto de las lenguas, se apoyan en las lenguas, en dos o más lenguas como recursos, ¿eh? La alternancia, el contacto, ¿no? Son elementos definitorios de estos enfoques plurales, ¿no? El despertar a las lenguas es un enfoque que surge a fines de los 90, inspirado de un movimiento de la conciencia lingüística que fue promovido en el Reino Unido por Hawkins, ¿no? Y que se propone hacer reflexionar al alumnado sobre las estructuras de las lenguas. Hay un grado de reflexión metalingüística importante, ¿no? Por eso de Bello Lang en el cuadro anterior se sitúa en el eje mención y en los enfoques plurales. Si volvemos al cuadro anterior, el despertar a las lenguas, fíjense que está aquí en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Porque el objetivo es más bien estimular representaciones de actitudes de apertura a la diversidad lingüística a partir del desarrollo de capacidades de observación y de reflexión sobre el lenguaje y sobre las lenguas, ¿no? Hay un fuerte anclaje en el trabajo metalingüístico, ¿no? Los
los estudiantes, las estudiantes se enfrentan a una serie de lenguas desconocidas o conocidas y a partir de ellas tienen que comparar, agruparlas, encontrar regularidades, observarlas, ¿eh? Y describir el funcionamiento. Por eso está en el eje mención y dentro de los enfoques plurales, ¿no? Sigamos con el cuadro, con ese gran panorama de los enfoques. El despertar de las lenguas tiene en el proyecto EVLAN, Jalín, Geol, Elodil, distintas denominaciones, ¿no? Ahí hay un sitio que a mí me gusta mucho el sitio Elodil de Canadá, que es el sitio del despertar a las lenguas de l'Éveil aux langues en Canadá, en Montréal. Particularmente es muy lindo, y EOL también en Suiza. Tiene una serie de recursos para el aula, textos teóricos, investigaciones. Hay una red muy, muy interesante sobre este enfoque. El enfoque intercultural, que en realidad no tiene que ver con un enfoque de enseñanza, tiene más que ver con un eje constitutivo y transversal de la didáctica de las lenguas, e incluso transversal a varios espacios educativos, porque se plantea como objetivo el desarrollo de la conciencia intercultural, de la relatividad de la propia cultura, gracias a procesos de descentración, ¿no? El encuentro, como vamos a decir, la gestión de la alteridad, ¿no? No necesariamente está asociado a un enfoque de enseñanza de la lengua. De hecho, la interculturalidad puede ir más allá del espacio del trabajo en el espacio curricular de una lengua extranjera, ¿no? Las didácticas integradas de las lenguas, la didáctica integrada, bueno, es un enfoque que tiene su origen ya en los años 80. Edith Roulet, un suizo, ya había delineado las bases de una didáctica integrada entre la lengua 1 y la lengua 2 en una mirada muy binaria, ¿no? Lo que Edith Roulet ya planteaba en su momento era superar una visión compartimentada de la lengua materna y de las lenguas extranjeras y enfrentar que muchas veces enfrentan a los alumnos a concepciones diversas y a veces incompatibles de la enseñanza de la lengua. Y propone justamente un enfoque global de las pedagogías de la lengua materna y de la lengua extranjera. Dentro de las didácticas integradas de las lenguas también está, hoy en día está, por ejemplo, algunos reconocen la enseñanza bilingüe, pero el foco de este enfoque es buscar sinergias entre aprendizaje lingüístico, no solamente entre las cuestiones, en los aspectos lingüísticos, sino entre las metodologías de aprendizaje de las lenguas. Y la intercomprensión en lenguas, un término paraguas también, que se propone en realidad un trabajo paralelo sobre varias lenguas de una misma familia. Hay esta práctica como práctica pedagógica, ¿no? La intercomprensión en lenguas se ha declinado en un montón de proyectos, algunos orientados a la comprensión de lenguas de la misma familia, otros a la interacción plurilingüe entre lenguas también pertenecientes a la misma familia, romance, germánica, por ejemplo. En este caso, yo formo parte de un equipo que ha trabajado durante muchos años y sigue trabajando en el ámbito de la intercomprensión en lenguas romances. Inclusive la intercomprensión en lenguas no solamente que inicialmente es una práctica comunicativa natural, ¿no? En espacios de fronteras muy habitual observar, no solamente de fronteras, pero prácticas de intercomprensión en lenguas. Se volvió una metodología de enseñanza, pero también se volvió aquí, curiosamente, en Córdoba como un espacio curricular, ¿no? Ya que tome el estatus de espacio curricular significaba ya, bueno, era entender que, bueno, que primero darle el estatus de espacio curricular es algo extraño en realidad, pero bueno, significó una transposición casi, no sé, de estas perspectivas, ¿no? Del trabajo en paralelo sobre varias lenguas de la misma familia al trabajo en el aula, o sea, hacer del aula un espacio de un trabajo plurilingüe, un espacio de trabajo plurilingüe, ¿no? Y con lenguas de la misma familia, y en general es un espacio que también se inspiró de muchas experiencias que se han desarrollado en Europa inicialmente sobre la comprensión multilingüe, pero que hoy en día en las aulas asume como, bueno, distintas modalidades y formas de implementación, ¿no? Ya va más allá de lo que es la comprensión de textos, que fue inicialmente una de las líneas de trabajo en varias lenguas romances. La enseñanza bilingüe
bueno, es todo un campo, ¿no? Aquí yo creo que hay varios, no sé, me parece que, que trabajan en proyectos de enseñanza bilingüe del francés, en contacto con o con otras disciplinas, ¿no? Que puede definirse como la enseñanza completa o parcial de una o de varias disciplinas no lingüísticas, ¿no? Llamadas no lingüísticas, en una lengua no materna, ¿no? Hay varias, es un campo muy complejo también, que primero tiene distintas denominaciones y modalidades de implementación. Podemos hablar de una enseñanza bilingüe en modo unilingüe y sí, la inmersión, por ejemplo. Podemos enseñar muchos programas bilingües enseñan una lengua solo en la lengua 2 tratada como una lengua 1, ¿no? Sería un modo unilingüe, ¿no? De tratamiento de contenidos disciplinares, ¿no? Pero también puede asumir una modalidad bilingüe en la enseñanza bilingüe si la lengua 2 no es considerada, es problematizada como una lengua extranjera y tratada como una lengua extranjera, ¿no? Pero el foco sí, siempre va a estar, siempre estará en los contenidos curriculares, ¿no? Pero también la enseñanza bilingüe, y esta es una diferenciación que hace un colega suizo, Laurent Gallot, puede tener una modalidad plurilingüe si la lengua 2, además, esa lengua que vehicula los saberes disciplinares, además de ser tratada como lengua 2, es utilizada como recurso que aporta un plus al tratamiento disciplinar, ¿no? Es decir, no es solamente la lengua, el contacto de las lenguas y la lengua 2 como una lengua extranjera que se aborda en estas modalidades de enseñanza bilingüe, sino también que es un recurso que puede aportar, que puede contribuir a complejizar, a optimizar la conceptualización de ciertos saberes disciplinares, ¿no? Fíjense, estas tres modalidades de la enseñanza bilingüe, unilingüe, bilingüe, plurilingüe, ¿no? Nos permiten ver que también es una práctica que puede asumir distintas modalidades, ¿no? Bueno, eso sería también una formación específica, la enseñanza bilingüe, entrar en ese campo, ¿no? Un campo muy interesante. Además, sabemos que hay muchas siglas que definen o que sirven para denominar la enseñanza bilingüe, ¿no? Históricamente, el CLIL, el MIL, AICLE, no sé, bueno, todos remiten a la enseñanza bilingüe y a enfoques que abordan la integración entre lenguas y contenidos y disciplinas escolares. Tal vez desde el punto de vista conceptual y pedagógico, entender que hay distintas modalidades de esta enseñanza bilingüe nos permite apreciar un abanico muy amplio en las prácticas reales, ¿no? Y la intercomprensión integrada en realidad tiene con un enfoque relativamente reciente y que está situada entre la intercomprensión en lenguas y la enseñanza bilingüe, porque es un enfoque que propone el aprendizaje de saberes disciplinares y lingüísticos a través del trabajo con textos multilingües. La diferencia con la enseñanza bilingüe es que en la intercomprensión integrada la lengua extranjera no es lengua de comunicación, sino es lengua solo de trabajo, lengua de instrumento de apropiación, lengua vehicular de apropiación de saberes y habilidades. Bueno, este es un panorama muy amplio de enfoques pedagógicos que ponen en juego mecanismos plurilingües como la alternancia, la comparación, el contraste, y que sacan provecho de las prácticas biplurilingües, ¿no? En fin, no voy a seguir explicando estos enfoques, podría detenerme media hora en cada uno, pero la idea es solo dar un panorama para entender que la didáctica del plurilingüismo a través de los enfoques plurales y de estas modalidades, que además en las prácticas tienen distintos matices, no hay una única forma de hacer enseñanza bilingüe, ni intercomprensión en lenguas, etc. Inclusive entre esas categorías de enfoques plurales hay discusión, no hay acuerdo, inclusive se tocan, porque la intercomprensión en lenguas, por ejemplo, en una práctica escolar como la que yo analicé en mi doctorado, casi se toca con la enseñanza bilingüe y con la intercomprensión integrada. Bueno, para mostrarles que estas formas de delimitación de los enfoques pueden ponerse en discusión y que muchas veces las prácticas de estas biplurilingües de enseñanza pueden solaparse en algún punto, ¿no? Bueno, en el siguiente
y ya vamos a dejar para algunas preguntas, pero en la siguiente diapositiva, esto es un cuadro que me parece importante porque ofrece un panorama de esos enfoques plurilingües que acabo de presentar muy rápidamente según tres fenómenos muy importantes cuando hablamos de la didactización del plurilingüismo, que es el contacto, la alternancia y la integración. Creo que es algo que identifica los enfoques plurilingües de enseñanza: el contacto de lenguas, la alternancia de lenguas, la integración, ¿no? Y este cuadro, que está inspirado de una propuesta de Laurent Gallot y Mariana Fonseca, colegas de la Universidad de Ginebra, de la Facultad de Letras, permite observar cómo los enfoques plurilingües según el tratamiento que estos enfoques hacen de los fenómenos de integración, de contacto y de alternancia. Lo que podemos ver así en esta tabla es que todos los enfoques plurilingües didactizan el contacto de lenguas. Ahí están los 6. Respecto de la alternancia, el enfoque fíjense que el enfoque intercultural es el único que no está allí, porque, bueno, en realidad no es pertinente la alternancia en ese enfoque, porque el foco no es en la alternancia, sino en la gestión de la alteridad. Implica aspectos que van más allá de la cuestión lingüística, el enfoque intercultural, ¿no? Y en el eje integración, ahí podemos ver que la didáctica integrada, la intercomprensión, la enseñanza bilingüe y la intercomprensión integrada se apoyan en el contacto de lenguas para problematizar la integración de lenguas y disciplinas, apelando, por supuesto, a distintas formas de alternancia de lenguas, ¿no? También este cuadro deja ver en ciertas cuestiones, orientaciones didácticas de estos enfoques plurales, ¿no? Y los usos pedagógicos del contacto, de la alternancia y de la integración exigen claramente una apertura didáctica, una reorganización didáctica dentro del ámbito de las lenguas, una organización didáctica curricular y una apertura didáctica que no es sencilla y no está exenta de resistencias, de resistencias por distintos motivos, ¿no? Y de representaciones respecto a lo que significa, ¿no? El trabajar la alternancia, la integración y el contacto de lenguas. No, no es algo sencillo, no es algo que pueda fluir muchas veces, ¿no? Quienes trabajan en dispositivos bilingües vivirán seguramente la complejidad de implementar un dispositivo de enseñanza bilingüe, bueno, que se proponga la institución, ¿no? Con las lenguas con las lenguas y con las disciplinas, si trabajamos en modalidad de enseñanza bilingüe, que intervengan, ¿no? Bueno, es un tema en sí mismo para abordar en otras formaciones, seguramente. Y el siguiente cuadro me parece importante. Un segundo. Ahí. A ver, aquí ahí hay elementos importantes de conceptualización también para pensar las prácticas, bueno, ahí habría que corregir el título, biplurilingües en la enseñanza, y tienen que ver con modos de gestionar las prácticas biplurilingües en niveles de decisión y de acción, ¿no? La macroalternancia, la mesoalternancia y la microalternancia. A nivel de la macroalternancia, refiere un poco a la programación general de las clases, trata de la gestión de las lenguas en contacto a nivel del currículo, del proyecto lingüístico de la escuela, ¿no? Es decir, estas decisiones que pueden ser del proyecto escolar, a veces pueden estar en los diseños curriculares, pero en general son los proyectos educativos, los proyectos curriculares y los proyectos lingüísticos escolares quienes definen estas decisiones sobre qué lenguas con qué disciplinas, ¿no? Si dentro de una disciplina todos los temas van a ser abordados a través de una lengua no materna, solo algunos, cuáles, etc. Eso sería un nivel de acción y de decisión de la gestión de los usos biplurilingües a nivel macro, ¿no? A nivel meso, el nivel meso ya está
vinculado con la programación de las actividades, el desarrollo de una secuencia didáctica en la que las lenguas en contacto se piensan, se razonan en esa copresencia, se articulan en actividades y en tareas didácticas determinadas. Ese concepto de mesoalternancia, que es relativamente nuevo y que ha sido muy desarrollado también por investigadores suizos también, y que atribuye a las lenguas un rol variable, ¿no? A las lenguas que involucradas en determinado proyecto, en el input, en el output, en la producción, en la comprensión, ¿no? Y es interesante ver el rol que juegan las lenguas que se deciden introducir en esas prácticas de comprensión y producción, y cómo se piensa ese juego de las lenguas en una secuencia didáctica, ¿no? Y está más vinculada con el contenido en sí. Y a nivel de la microalternancia, la microalternancia se define en términos conversacionales, y tiene que ver con el paso espontáneo de una lengua a otra en el desarrollo de la clase, algo que ocurre y ocurrió y ocurrirá siempre en una clase de lengua extranjera, esos usos alternados y espontáneos entre una lengua y otra, ¿no? No es un fenómeno restrictivo de los enfoques biplurilingües, ¿no? Los profesores de idiomas siempre hemos tomado en cuenta esta dimensión cuando la lengua materna emerge en la clase, ¿no? Es la alternancia de lenguas en la interacción a nivel de la conversación se entiende como una práctica más espontánea, ¿no? Pero muchas veces espontánea, no razonada, aunque a veces puede ser pensada. Es decir, cuando se trabajan en dispositivos bilingües, donde un profesor de una lengua y el profesor de la disciplina deciden intervenir en conjunto en la clase, pueden pensar los usos conversacionales de una u otra lengua y los pueden planificar. Es decir, que la idea de espontaneidad puede ser discutida también según la implementación que se haga de la experiencia biplurilingüe, ¿no? Fíjense que hay planos, en esos planos de decisión, la microalternancia corresponde al plano de la interacción, micro, y la macroalternancia y la meso al plano de la planificación curricular, planificación de las actividades y de la secuencia didáctica. Estos son, me parece, conceptos operativos que nos ayudan a pensar que los usos biplurilingües en las modalidades por las que optemos puedan ser objeto de decisiones consensuadas, pensadas y razonadas. Por último, a ver, el próximo... sí, a ver, esto es un panorama así muy de recursos, ¿no? Un panorama reciente y local de ciertos recursos para el aula pensados en esta dinámica biplurilingüe. Están todos en la bibliografía de este PowerPoint, en la sección recursos, se pueden acceder a casi todos ellos. A ver, el primero, intercomprensión en lenguas romances, lo ha asociado naturalmente leyendo leyendas de Jaguar, tiene que ver con una producción de materiales que hemos hecho desde el equipo de investigación con docentes de escuelas secundarias para tomar apoyados en ciertas líneas teóricas y metodológicas, no solamente la didáctica del plurilingüismo, también el trabajo con géneros discursivos. Hemos trabajado la leyenda, el artículo enciclopedio, como géneros a ser apropiados y trabajados y didactizados desde una perspectiva plurilingüe, ¿no? Bueno, en esa línea de una aproximación discursiva de la intercomprensión en lenguas, hicimos un material que está disponible online, ahí en el PowerPoint están los enlaces y pueden explorarlos, donde es interesante ver cómo esa mesoalternancia, yo creo que es interesante porque a nivel de los materiales se pone en juego y para qué, ¿no? ¿Qué moviliza ese juego entre lenguas que se propone para finalidades pedagógicas determinadas, que es la apropiación de ciertos géneros discursivos, ¿no? El misterio del Marmolog tiene que ver con un enfoque es una sección del material Euromanía, que es un representativo del enfoque de la intercomprensión integrada. Trabajan las disciplinas a través de 6 lenguas romances.
Voyage en langue romane es una publicación reciente. En el enlace que les doy la bibliografía aparece bueno, una introducción muy interesante en varias lenguas sobre el trabajo que se propone está muy orientado a la comprensión multilingüe en lenguas romances, ¿no? Interesante porque está muy bien didactizado, me hace acordar mucho a los inicios del proyecto de investigación en el que estaba, en que trabajamos con la comprensión multilingüe, solo que aquí a nivel de temática, están organizados por ejes temáticos y una didactización interesante de los textos en distintas lenguas romances trabajadas de manera sucesiva, ¿no? Y el dentro del enfoque de despertar a las lenguas están estos materiales que siempre recomiendo, que están disponibles en línea, están hechos aquí en Argentina, de lengua y lenguas en plural, que han sido pensados para la serie de inclusión de la tecnología en el modelo 1 a 1, pero en realidad tiene que ver con problematizar y llevar al aula este trabajo de sensibilización a la diversidad lingüística y cultural, reflexión sobre las lenguas, sobre la diversidad lingüística. Hay temas como préstamos, como familias de lenguas que son abordados de una manera muy interesante, didactizados, ¿no? Puse ahí los nombres de los enfoques con los cuales identificaría cada uno de estos materiales, que sería también otro campo u otra instancia de encuentro y de exploración, ¿no? Bueno, y yo creo que estamos en tiempo, me parece. No sé si hay otra diapositiva más. No, ahí están los recursos. Bueno, está la tesis. Mi tesis, trabajé la integración de saberes lingüísticos disciplinares, una etnografía en una escuela secundaria. Fíjense, una modalidad de trabajo bilingüe entre lenguas y disciplinas en una escuela secundaria que no adscribe a un dispositivo bilingüe, pero sin embargo, bajo la modalidad de cátedra compartida, desarrolla un dispositivo biplurilingue en la escuela. Y bueno, me interesó indagar, sistematizar, observar desde distintos planos cómo se llevaba a cabo esa integración de lenguas y disciplinas. Está ahí disponible, se puede acceder. Los recursos didácticos de los que hablé están ahí. El último sitio, el IDIL, es un sitio que los lleva a todos los materiales de despertar a las lenguas. Hay ideas muy buenas respecto del trabajo plurilingüe en las clases dentro del enfoque despertar a las lenguas, Webe Yolong, etc. Bueno, muchas gracias. La presentación termina aquí. Una presentación tal vez ha sido rápida y he dado mucha información, pero la idea era dar un panorama y poder tal vez ahora conversar, ¿no? Sobre aquello que les interese. Sí, buenísimo, Cecilia. Creo que nos has dado un panorama súper amplio e interesantísimo de todos los aspectos que podemos pensar en relación con esto, y también el público que tenemos hoy, que es variadito porque no hay solo profes de francés y estudiantes de profesorado, sino que hay de otras disciplinas también. Creo que a cada uno se va a llevar cosas interesantes para pensar, y también aclararles a todos que después les vamos a compartir este PowerPoint de Cecilia con todos estos materiales. Así que, bueno, abrimos a las preguntas. Ya veo que Mariana Canelo tiene una, así que te doy la palabra, Mariana. Hola, buenas noches, colegas. Gracias, Cecilia. Soy fanática, tengo todas tus lecturas hechas porque estoy indagando hace unos años sobre soy profesora de francés, sobre este modo de trabajo. Y quería hacerte una pregunta con respecto al concepto que diste de translenguar, que es un concepto nuevo. Yo vengo leyendo a la escuela francesa y habla más que todo de alternancia de lenguas. Y quería saber si para el marco teórico de la integración de lenguas y contenidos disciplinares y estos enfoques plurilingües terminan siendo sinónimos, la alternancia de lenguas y el translenguar, o si tienen alguna particularidad. Gracias por todo, impecable lo de hoy. Sí, está bien la pregunta, porque es situarlo los conceptos en su origen epistemológico.
primero, vienen de tradiciones distintas, la tradición europea que habla de alternancia, inclusive antes se hablaba de marcas transcódicas, ¿no? Y que hoy dice, bueno, marcas transcódicas ya está superado, por ejemplo, porque ya no se habla de alternar códigos, sino de alternar usos, ¿no? De las alternancias tienen que ver con movilizar recursos, la noción de recurso, ¿no? La alternancia de lenguas es un concepto que no se puede, no, tienen dimensiones distintas respecto del translenguar, ¿no? La alternancia de lenguas, como pudimos ver primero, que es un concepto mucho más complejo, que tiene que ver con niveles de decisión y de acción en distintas escalas, ¿no? Macro, meso y micro, por ejemplo, y según donde yo me detenga, ¿no? Puedo verlo desde el término de las alternancias de lenguas del nivel macroestructural, me voy a detener más en las políticas institucionales, en las políticas más bien públicas de cómo se entiende el plurilingüismo, el meso, en cómo se construye una dimensión más cognitiva, si se quiere, cómo se construye a través de la alternancia de materiales, los documentos, cómo se van articulando en las lenguas y en las actividades, y la micro también a un nivel cognitivo e interaccional, cómo se ponen en juego las lenguas y para qué, si realmente en esos usos lingüísticos a nivel micro hay como un impacto en el desarrollo o en la apropiación de saberes disciplinares. Entonces el concepto de alternancia de lengua obedece también a una mirada de operacionalización, si se quiere, porque estos tres niveles nunca funcionan de manera aislada, ¿no? Y bueno, y el concepto de translenguar está más situado en los usos locales. Yo al translenguar lo ubicaría, si ustedes quieren hacer una especie de asociación con el translenguar, se puede dar a nivel del discurso en el aula, de la microalternancia, por ejemplo, podríamos ver prácticas de translingüística. Incluso yo he escuchado a muchos investigadores decir, no, bueno, pero el translenguar nosotros ya venimos hablando hace un montón, cuando venimos hablando de prácticas translingüísticas, ¿no? Sobre todo los europeos, ¿no? Cuando escuchan mucho ahora el término translanguaging ser usados por los mismos europeos. En realidad el translenguar ha sido utilizado más como referido a prácticas situadas y a nivel más discursivo en el aula. Yo entre lo micro y lo meso tal vez estarían el translenguar o ese translanguaging, del que tampoco hay mucho desarrollo teórico más que el que hace Ofelia García, y ahí pongo uno de los artículos más recientes de ella, no es el único, sobre esa dimensión del translenguar, que para mí es mucho más fuerte y mucho más, con mucha mayor riqueza a nivel pedagógico en los conceptos de alternancias de lengua, y han sido mucho más desarrollados, macro, meso y micro, en los estudios, en las investigaciones, ¿no? Dentro de las alternancias podemos identificar translanguaging, sí, por supuesto. De hecho, hay quienes asocian la más mesoalternancia al translanguaging, al translenguar, y otros la microalternancia al translanguaging. Tampoco hay acuerdo entre los investigadores sobre esos vínculos entre estos conceptos. Muchísimas gracias, clarísimo, Cecilia, gracias. ¿Podría decir Bien. unas palabras? Sí, Juana. ¿Qué tal? Sí, ahí Perdón. ya terminó el tiempo. No, perdón. No, que había justo una pregunta en el chat, pero dale, Ay, primero perdón, vos y después me leemos la cierro. que estaba ahí. No hay problema, dale. No, lee la del chat, no hay problema. Bueno, era una pregunta de María Silvina que dice, mi consulta es cómo se piensa la formación de los docentes de lenguas en general y particularmente si existe una idea en común de todos los profesorados o si depende de los proyectos de cada uno. No sé si Silvina, si querés por ahí explicar un poco más cuál es, por dónde va tu pregunta o no sé si estás por ahí. Bueno, la veo un poco. Sí, Cecilia, dale, si querés. Sí, es sobre la formación docente, ¿no? Y estas, ¿no es cierto? La pregunta. Sí, entiendo que sí. 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 Sí, es un tema, ¿no? Porque
los enfoques plurilingües, en realidad habría que hacer una mirada crítica sobre los planes de formación de profesores de lenguas y de disciplinas de lenguas y de otras disciplinas, porque muchas veces los profesores de otras disciplinas también están involucrados en dispositivos de trabajo biplurilingüe y no tienen idea de estas cuestiones, ¿no? Es decir, estas problemáticas sobre las lenguas y los usos del lenguaje y la dimensión discursiva de las disciplinas deberían ser elementos transversales a los profesorados, ¿no? No solamente de lenguas, ¿no? Bueno, y en general sabemos que los planes de estudios de los profesorados dependen de cada casa de estudios, tienen que ver con tradiciones, hay algunos, no me ocupo de ese tema, de los planes de estudios, pero entiendo que muchos planes de estudios, por lo menos en la Facultad de Lenguas de que estoy, están muy influenciados por perspectivas estructuralistas y monolingües, ¿no? Que entonces ya desde el trabajo curricular en las distintas disciplinas, por lo tanto, imagínense que muchas veces en los espacios de las lenguas, en los profesorados, se penaliza la alternancia de lenguas o el uso de otras lenguas como recurso. Eh, Fíjense que eso va creando ciertas representaciones también. Los espacios hoy, por lo menos de las didácticas de las lenguas, de problematización en las didácticas de las lenguas extranjeras, están introduciendo los enfoques plurales o plurilingües como contenidos en la formación de plan de profesores, lo cual me parece un avance, ¿no? Pero no es suficiente, me parece, ¿no? Complejo pensar, responder desde un plan de formación, porque los planes de formaciones de docentes son proyectos que proponen las instituciones de enseñanza superior y de formación docente, pero así, en una mirada muy global, creo que todavía estamos muy influenciados por miradas monolingües, por miradas que sí reconocen el plurilingüismo, pero cuesta mucho aceptarlo como práctica pedagógica, como práctica y dentro de los usos lingüísticos también. Hay que hacer del plurilingüismo un eje transversal en la formación del profesorado y ver cómo ese eje es problematizado y abordado en las distintas disciplinas que componen un plan de estudio de formación de docentes, ¿no? Y además que en algún momento de las formaciones deberían generarse movimientos entre los docentes de lenguas extranjeras, en los planes de formación, pero también con otras áreas que no son necesariamente áreas lingüísticas, ¿no? Para, en esta mirada discursiva sobre la educación lingüística, ¿no? Que no solamente involucra profesores de lenguas, ¿no? También profesores de otras áreas, habría que generar espacios de encuentro y espacios de discusión. Cuando esos espacios se generen, que pueden ser a través de distintos formatos, estaremos dando pasos importantes. Yo no sé si respondí. Bien, buenísimo. Mientras esperamos. Ay, dice que sí, Silvina. Bueno, veo que está Gabriela, pero antes Juana quería hacer Sí, una no pregunta. sé si hay tiempo. Me parece que Sí, sí, también me dale, dale. contestó Cecilia. Yo Ah, solamente bueno. en parte no, pero digamos, yo lo que quería decir es que yo en el 2019, que vi que había bibliografía del 2019, fui a hacer un refuerzo a Francia de mi francés, a una formación intensiva, y vi, no sé si ella se está refiriendo a niños muy chicos en los cuales eso se da, lo que ella dice el plurilingüismo, o se está refiriendo a primaria, secundaria o a mayores de 18 años. Yo creo que un profesor abarca todo, pero bueno, no Ah, sí. importa, no sé a qué se refiere. De todas maneras, lo que yo vi de 18 para arriba, que fueron compañeros míos, un ambiente totalmente multicultural, es lo opuesto. Vi algo muy tradicional, muy monolingüe. Estamos hablando de 2019, muy monolingüe, muy tradicional, muy focalizado en la historia de Francia, en Francia. No vi eso que dice ella, pero por eso no sé si se refiere a los niñitos que están inmersos, que están en inmersión con otra nacionalidad, inmersos en Francia, o con otra nacionalidad inmersos en Argentina. Por eso es lo que quiere decir.
Yo hablo de escenarios en general, pero de escenarios educativos Perdón. donde las lenguas son enseñadas, no me refiero a un público en particular. Este, las prácticas de enseñanza de las lenguas todavía están muy arraigadas en visiones monolingües, ¿no? Todavía hoy, el día de hoy, inclusive profesores que se dicen defensores del plurilingüismo, sancionan el Es lo recurso que a usted otras. había dicho antes, había dicho que estaba muy arraigado y fue lo que yo vi en Francia, Sí, fue lo que sí, yo vi todavía. esto, muy eh, muy tradicional, no veo esto que usted está diciendo, no lo vi, lo veo en chiquititos que están inmersos en contextos bilingües o plurilingües, donde eso sí, se da en contexto de la casa, el jardín, pero ajá, no lo veo sí. en más grandes. En Claro, Francia. sí, claro. Por supuesto, los usos familiares siempre han sido los puntos de partida para problematizar todos los usos biplurilingües y los conceptos a los que hice referencia, ¿no? Los usos de las lenguas en las familias de migrantes, en la sociolingüística, han sido el punto de partida de muchas conceptualizaciones de estas perspectivas biplurilingües, ¿no? Pero eso, quiero decir que en el escenario escolar, que ya es un ámbito formal y es un ámbito en el que hay dispositivos de funcionamiento específicos, hay ciertos movimientos en algunos escenarios y en otros no. Sé que hay muchas experiencias que van surgiendo y en la medida en que se sistematice, se comparte, se hagan redes de trabajo, ya en torno a la enseñanza bilingüe con el francés, con la Belle France, ya hay todo un campo interesante para pensar la enseñanza biplurilingüe, donde el francés tiene otro rol, además, no solo de lengua extranjera, sino de lengua de vehículos de construcción de saberes escolares, ¿no? Entonces ya darles ese estatus al francés, me parece que ya es un paso, pero además no es solamente, bueno, que es un poco el objetivo de este plan, ¿no? De formación, ¿no? De Claro, este claro. programa, pero quiero decir que en las prácticas reales después hay todo un movimiento orientado al plurilingüismo que no está exento de resistencia. Mi tesis doctoral, cuando la lean, se van a dar cuenta que había un convencimiento de que había que trabajar en la lengua y un contenido de manera integrada, pero fíjense que finalmente había muchas prácticas que finalmente terminaban siendo monolingües o que se interesaban solo a el profesor de idioma solo la parte lingüística y el profesor del contenido dejaba a responsabilidad del profesor de idioma el tratamiento a través de la otra lengua y él seguía con su tradición monolingüe. No son en la práctica real, ¿no? Los dispositivos que se pueden implementar no son sencillos, como yo decía antes. Buenísimo, Perfecto, Cecilia. gracias, muchas gracias. Bien, ahora sí, Gabriela, te paso la palabra y vamos a tomar la pregunta de Gabriela y quizá alguna más si hay y ya después vamos a ir cerrando. En primer lugar, Cecilia, muchas gracias por esta propuesta de formación. Mi pregunta tiene que ver con los modos en que podemos utilizar este andamiaje teórico para usarlos de clave interpretativa para situaciones no formales, en los que yo hablo concretamente de grupos migrantes, en donde a través de un trabajo etnográfico que realicé, entonces detecto modos, o sea, didácticas sui generis, generadas al interior del grupo, intuitivas, en donde un poco ahí a tatón se va armando un modo de aprender la lengua de migración in situ, en un uso intracomunitario. Entonces, donde el problema que me ocurre a mí, o quizás la dificultad entre lo teórico y lo empírico, se da en el cruce justamente de estos, translanguaging digamos, a través de qué luz teórica poder interpretar más ajustado y precisamente estos fenómenos que se dan en el interior de la comunidad y que tienen un objetivo concreto, que es justamente un aprendizaje de un idioma de un modo no formal. Entonces se da al interior, en el mundo de la intimidad, sin un coach externo, sin un profe, o sea, no es en la clase de FLE, digamos, como sería lo que vos trajiste, sino donde sí se juegan roles, hay imitación al profe,
pero donde no está justamente estereotipado, pautado, explicitado y planificado un plan de formación en esa lengua. Sí, ahí lo que, bueno, eso significan estudios de campo, empíricos, ¿no? En ámbitos no formales, donde el foco está en dónde hay instancias de aprendizaje, de cómo se da ese juego y cómo se da ese aprendizaje de la lengua en esas instancias que no se proponen en sí aprender la lengua, sino que el aprendizaje se da incidentalmente porque hay roles, ¿no? El rol del experto y del que aprende, donde hay mecanismos, ¿no?, que se van activando en esa conversación. Ahí resultan muy esclarecedores ya los estudios que hacen en los años 90, Marinette Maté, hay unos suizos que trabajan sobre la conversación exolingüe, un concepto que justamente tiene que ver con los estudios en el habla de migrantes, de familias migrantes, y ver cómo en esos roles basados, planteados desde una simetría, hay uno que sabe más la lengua al otro y que hace a través de ciertos mecanismos discursivos, se va aprendiendo la lengua, ¿no? Se corrige, se repite, se reformula, bueno, hay procedimientos discursivos, ¿no? Los, que permiten visualizar o apreciar esas secuencias potencialmente de adquisición, como le llaman, hay una sigla que utilizan, pero las metodologías son más bien metodologías interaccionales y etnográficas, ¿no? El análisis conversacional ha sido un gran aporte en esos estudios que vos estás planteando. Hay que entrar a territorios bueno, a las vidas familiares, hacer etnografías y registrar las hablas para después analizar y ver esos juegos, ¿no? En la conversación exolingüe se plantea eso, ¿no? Hay la simetría de desempeños lingüísticos, hay uno, entonces en esa simetría, que también se da en una clase, profesores, es un caso particular de conversación exolingüe, el profesor sabe más la lengua que el estudiante, entonces hay elementos de regulación, ¿no? Pero en las conversaciones informales, que también son fuente de aprendizaje, inclusive los chicos cuando interactúan en WhatsApp con otros estudiantes de otros países, también aprenden la lengua, no necesariamente a través de los libros, y vemos que ahí se movilizan secuencias interaccionales de gran potencial de adquisición de las lenguas. Metodologías interaccionales son las que convienen para ese tipo de estudios y ver los roles. Bueno, hay una línea de trabajos suizos que ha sido muy potente y que lo sigue siendo, ¿no? En términos de trabajos de interacción para la adquisición de las lenguas, en contexto formal y no formal, ¿no? Yo sigo mucho la línea francófona suiza, ¿no? De Laurent Gallot, bueno, Georges Ludy, Bernard Pie, Marinette Maté, son los que han iniciado este tipo de líneas de trabajo. Me parece que tienen un andamiaje conceptual y metodológico muy sólido para esto. Bien, muchas Gabriela, gracias. que te interesa. En todo caso, me Muchas gracias. escribís y te puedo pasar los datos Perfecto. y bibliografía. Sí, porque es más lo franco-francés que llegaría, digamos, a algunos. Sí, Sí, por ahí es más específico. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ya hemos llegado al final del encuentro, ya nos pasamos de hecho unos minutitos. Em, Aprovecho para agradecerte de vuelta, Cecilia, por este panorama interesantísimo que, como verás, suscitó bastantes comentarios y preguntas y, bueno, intereses. Así que, bueno, ya vamos a compartirles las diapositivas donde tienen bastante más material por lo que estuvimos viendo. Y para quienes son profes y quienes son estudiantes de profesorado, recuerden que dentro de 2 semanas, el lunes 24 a las 6 de la tarde, nos vamos a estar encontrando para el taller específico para pensar, bueno, bajadas al aula, digamos, de todas estas cosas que estuvimos charlando el día de hoy. Así que gracias a todos y a todas por haberse conectado nuevamente. También les recordamos que después de esto, en septiembre, vamos a tener nuestro encuentro de literatura, ya les vamos a estar mandando la información, y en octubre de historia, ¿no? Las últimas 2 perspectivas de este ciclo. Así que, bueno, gracias a todos, todas, y muchísimas gracias sobre todo a Cecilia. bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar la paciencia y las preguntas. Espero haber respondido. Muchas gracias. Gracias.